Viejo ranchero. Pensó que había comprado un granero lleno de basura. Su perro descubrió tractores de 1920. El sol de Zacatecas es un juez implacable. Cae a plomo sobre la tierra reseca, agrieta el barro y blanquea los huesos de los nopales muertos. A mis 58 años conozco cada uno de sus humores: el abrazo cálido de la mañana, la furia del mediodía y la caricia melancólica del atardecer, cuando tiñe los cerros de un color entre ocre y morado que se le mete a uno en el alma. Mi nombre es Manuel Ortega, y esta tierra, el rancho El Porvenir, es lo único que he conocido. Me la dejó mi padre, que a su vez la recibió de mi abuelo Emiliano, un hombre del que solo conozco historias susurradas, y una fotografía en blanco y negro donde su mirada parece desafiar al tiempo mismo. Mi compañero en esta soledad elegida es Pancho, un perro mestizo de pastor, con el pelaje color tierra y unos ojos tan inteligentes que a veces siento que me leen los pensamientos antes de que yo mismo los entienda. Lo encontré hace unos 8 años, un cachorro tembloroso y desnutrido, abandonado cerca del arroyo seco. Ahora es la sombra que me sigue a todas partes, el guardián silencioso de mis días. Su lealtad no se mide en palabras, sino en la forma en que su cabeza descansa sobre mi bota, cuando me siento a comer un taco en el campo, o en el ladrido certero que me avisa si una de las vacas se aleja demasiado del hato. Hemos forjado un lenguaje sin sonidos, hecho de miradas, gestos y una confianza tan sólida como las piedras de esta tierra. La vida en el porvenir sigue un ritmo antiguo, marcado por el sol y las escasas lluvias. Mis 2 hijos, Javier y Carlos, se fueron a la ciudad a buscarse un futuro que el campo ya no ofrece. Vienen de vez en cuando, con sus ropas limpias y sus preocupaciones de gente de oficina, y aunque los quiero con todo mi ser, sé que entre su mundo y el mío hay un abismo. Para ellos, el porvenir es un lugar de descanso, un recuerdo de su infancia. Para mí, es el aire que respiro, la herencia que debo cuidar. La idea de comprar el viejo granero de los Valdivia no fue un capricho. Llevaba años viéndolo desde mis tierras, una silueta decrépita y fantasmal en la loma que divide mi propiedad de la de ellos. Los Valdivia se habían ido hace mucho, y el lugar estaba abandonado a su suerte. Pero mis herramientas se amontonaban, el tractor nuevo necesitaba un techo decente, y el maíz de la última cosecha pedía un lugar seco. El nieto de don Ramiro Valdivia, un muchacho que trabajaba en la capital, me lo vendió por una cantidad casi simbólica. «Lléveselo, don Manuel», me dijo por teléfono. «Para nosotros es pura basura y estorbo». Cuando firmamos los papeles en la notaría del pueblo y me entregó la llave oxidada, sentí una pequeña punción de triunfo. Un pedazo más de tierra, por pequeño que fuera, asegurado para el rancho. Pero ese sentimiento se desvaneció en cuanto abrí por primera vez las enormes puertas de madera. El muchacho no había exagerado. El lugar era un basurero. El olor a humedad, a excremento de roedores y a madera podrida me golpeó en la cara. La luz que se filtraba por las rendijas del techo iluminaba un caos de tablas rotas, costales deshechos, maquinaria oxidada e irreconocible, y una capa de polvo tan gruesa que parecía un sudario sobre décadas de olvido. «Caray», musité, sintiendo el peso de la decepción. Creo que esta vez sí hice una mala compra. Pancho, que había entrado conmigo, no parecía compartir mi desánimo. Mientras yo evaluaba la magnitud del desastre, calculando cuánto trabajo y dinero me costaría limpiar aquel muladar, él comenzó a comportarse de una manera extraña. Ignoró por completo los nidos de ratas y los rincones oscuros que normalmente habrían despertado su curiosidad de cazador. En cambio, caminó con una determinación inusual hacia la esquina más alejada del granero, un rincón oscuro donde se apilaban unos viejos sacos de yute que el tiempo había convertido en jirones. Se detuvo allí, con el hocico pegado al suelo polvoriento, y empezó a olfatear con una intensidad que nunca le había visto. Era un olfateo profundo, ruidoso, como si estuviera tratando de aspirar un secreto escondido bajo la tierra apisonada. Su cola, normalmente un penacho alegre, estaba tiesa y baja.
Después de un minuto, levantó la cabeza, me miró con sus ojos penetrantes y soltó un gemido bajo, casi un lamento. Luego volvió a su tarea, pero esta vez empezó a rascar el suelo con las patas delanteras, levantando nubes de polvo antiguo. ¿Qué tienes, Pancho? ¿Encontraste un tejón? Le pregunté, todavía distraído por mi propia frustración. No me hizo caso. Siguió rascando, cada vez con más urgencia. Me acerqué, más por curiosidad que por otra cosa. Aparté con la bota uno de los sacos deshechos. El suelo debajo parecía igual al resto del granero, tierra compacta y dura como una piedra. No había madrigueras, ni rastro de ningún animal. Vámonos, animal. Aquí no hay nada más que trabajo por hacer, le dije, dándole una palmada suave en el lomo. Obedeció, pero a regañadientes. Salió del granero detrás de mí, pero cada pocos pasos se giraba para mirar hacia la esquina oscura, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. Durante el resto de la tarde, mientras yo hacía un inventario mental de la limpieza, Pancho no se separó de la entrada del granero, con las orejas tiesas y la mirada fija en ese mismo punto. Algo lo tenía inquieto, y la inquietud de Pancho, como bien sabía yo, casi siempre era el presagio de algo importante. Esa noche, mientras el aroma del café de olla llenaba mi pequeña cocina, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi perro, rascando con desesperación en medio de la basura. La tierra, me enseñó mi padre, siempre tiene algo que decir. Solo hay que saber escuchar, y a veces, el mejor intérprete no tiene 2 piernas, sino 4. Los días siguientes se convirtieron en una batalla contra el abandono. Con carretilla y pala, comencé a sacar la basura del granero. Cada objeto que sacaba parecía contar una historia de fracaso. Un arado roto, una sembradora carcomida por el óxido, restos de arneses de cuero cuarteados. Era el cementerio de los sueños de otro ranchero. Mientras yo trabajaba bajo el sol, sudando y maldiciendo, Pancho mantenía su vigilia. No importaba a dónde fuera yo, él siempre volvía a la misma esquina. Se echaba en el polvo, con el hocico apuntando al suelo, y esperaba. Su paciencia era infinita, y contrastaba con mi creciente irritación. Una tarde, harto de verlo tan obsesionado, decidí darle gusto. Tomé un pico que había encontrado entre la chatarra y me dirigí a la esquina. A ver, pues, le dije en voz alta como si él pudiera entenderme. Vamos a ver qué demonios te trae tan loco. Golpeé el suelo con el pico. La tierra estaba dura, compactada por casi un siglo de abandono. El golpe sonó sordo, seco. Lo intenté de nuevo, con más fuerza, y entonces escuché algo diferente. No fue el sonido de la tierra, sino un clank metálico, apagado pero inconfundible. El pico había chocado contra algo que no era piedra. La curiosidad, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en mi interior, desplazando al fastidio. Me arrodillé y empecé a escarbar con las manos. Pancho, excitado, se puso a mi lado, ayudándome con sus patas y llenándome la cara de tierra. Poco a poco, bajo una capa de unos 10 centímetros de tierra compactada, mis dedos tocaron algo frío y áspero. Limpié el polvo y apareció una anilla de hierro oxidada, empotrada en lo que parecían ser 2 tablones de madera gruesa. No era parte del suelo. Era una puerta, una trampilla. El corazón me dio un vuelco. Una trampilla en un granero no era algo común. Los sótanos se usaban en las casas principales para mantener frescos los alimentos, pero en un granero en medio de la nada. ¿Para qué? Intenté jalar la anilla, pero no se movió ni un milímetro. Estaba sellada por el tiempo y la humedad. Esa noche, el sueño se me escapó. Me senté en el porche, con Pancho a mis pies, mirando las estrellas que en el campo brillan con una claridad que humilla a las luces de la ciudad. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podría haber debajo? ¿Un escondite? ¿Una tumba? La historia de esta región está llena de violencia y secretos. La revolución, la guerra cristera. Fueron tiempos en que la gente enterraba sus tesoros, sus armas, y a veces, a sus enemigos.
La idea me produjo un escalofrío. A la mañana siguiente decidí que necesitaba un consejo, una perspectiva que fuera más allá de mi propia experiencia. Y en el pueblo de San Matías, solo había una persona con la memoria suficiente para recordar los tiempos de mi abuelo, don Ernesto. A sus 95 años, don Ernesto era una institución. Su cuerpo era frágil, pero su mente era un archivo viviente de la historia del valle. Lo encontré sentado en su mecedora de tule, en el patio de su casa de adobe, rodeado de geranios. El olor a hierbabuena y a tierra mojada impregnaba el aire. «Manuelito, qué milagro», me dijo, sus ojos nublados por las cataratas pero todavía llenos de agudeza. «¿Qué te trae por acá? No me digas que ya se te acabó el mezcal bueno». Me reí. «Todavía me queda un poco, don Ernesto. Vengo a molestarlo con una pregunta». Le serví un vasito del mezcal que siempre le llevaba y me senté frente a él. Le conté de mi compra, del granero de los Valdivia, de la basura, del comportamiento extraño de Pancho y finalmente de la trampilla. Mientras hablaba, su rostro arrugado se transformó. Una chispa de algo que parecía un recuerdo lejano se encendió en su mirada. Se quedó en silencio por un largo rato, meciendo suavemente su silla. El único sonido era el chirrido de la madera y el zumbido de una abeja solitaria. «El granero de los Valdivia», murmuró, más para sí mismo que para mí. Así le decían después, pero ese granero no lo construyó el viejo Ramiro. Lo levantó tu abuelo, Emiliano, junto con otros 3 rancheros de por aquí, Hilario Sánchez, Pedro Lomelí y mi compadre Jacinto. Eran otros tiempos, Manuelito, tiempos de incertidumbre. Me incliné hacia adelante sin querer perder una sola palabra. «¿Mi abuelo?», pregunté sorprendido. «Pero esa tierra nunca fue de nosotros». «No, no lo era. Se la compraron al gobierno, un pedazo de ejido que nadie quería. Lo hicieron en secreto, a través de un prestanombres. La revolución había terminado, pero la paz no llegaba. Había bandoleros, agraristas resentidos, el gobierno mismo que a veces quitaba con una mano lo que daba con la otra. La gente desconfiaba de todo y de todos». Don Ernesto tomó un sorbo de mezcal y suspiró. «Tu abuelo era un hombre adelantado a su tiempo. Había viajado a Estados Unidos de joven. Había visto cómo trabajaban la tierra allá, con máquinas, tractores los llamaban. Él y sus socios juntaron sus ahorros, todo lo que tenían, para traer algo de ese progreso a este valle. Soñaban con un futuro diferente, un porvenir, como le puso a tu rancho». La palabra me resonó en el pecho. El porvenir. No era solo un nombre, era una promesa. «¿Y qué pasó con esas máquinas, don Ernesto?», pregunté con la voz entrecortada por la emoción. «Las compraron. Unas bestias de hierro que llegaron en tren hasta Zacatecas, pero cuando las trajeron para acá, el ambiente se puso feo. Empezaron las disputas por las tierras, los pleitos. Tuvieron miedo de que se las robaran o se las confiscara el gobierno. Eran hombres de campo, desconfiados. Así que decidieron esconder su tesoro. Construyeron ese granero a propósito, lejos de las casas principales, para no llamar la atención. Y debajo hicieron un sótano para guardar el futuro hasta que llegaran tiempos mejores». Me quedé sin aliento. El rompecabezas comenzaba a armarse. El instinto de Pancho, la trampilla, todo apuntaba a esa historia. «¿Y por qué nadie supo de esto? ¿Mi padre nunca me dijo nada?», insistí. Don Ernesto negó con la cabeza con tristeza. Los tiempos mejores tardaron en llegar. Vino la cristiada, luego la sequía. De los 4 socios, solo tu abuelo sobrevivió esos años turbulentos. Los demás murieron o se fueron del estado. Supongo que Emiliano se llevó el secreto a la tumba, quizás esperando el momento adecuado para contarlo, un momento que nunca llegó. O quizás pensó que el secreto protegería mejor su legado. Los hombres de antes eran así. Guardaban las cosas importantes en el corazón, no en los labios. Me despedí de don Ernesto con la cabeza dándome vueltas. El granero lleno de basura ya no era un mal negocio. Era un santuario.
La herencia de mi abuelo no eran solo las hectáreas de El Porvenir, sino una historia de visión y esperanza escondida bajo tierra. Y mi perro, mi leal Pancho, había sido la llave para encontrarla. Regresé al rancho con una nueva determinación. El sol de la tarde ya no me parecía un juez, sino un cómplice que iluminaba el camino hacia el pasado. Fui directamente al cobertizo y busqué mis mejores herramientas: una barreta de acero, un mazo pesado y una linterna de pilas potente. Cuando llegué al granero, Pancho ya estaba esperándome junto a la trampilla, moviendo la cola con una alegría expectante, como si supiera que el momento había llegado. «Ahora sí, amigo», le dije, acariciándole la cabeza. «Vamos a despertar a los gigantes dormidos». Introduje la punta de la barreta en la pequeña fisura entre los tablones y la tierra. Hice palanca con todo el peso de mi cuerpo. La madera crujió, se quejó, pero no cedió. Repetí la operación una y otra vez, golpeando con el mazo, sudando, sintiendo la tensión en cada músculo de mi espalda. Pancho ladraba a mi lado, un ladrido de ánimo, de urgencia. Después de lo que pareció una eternidad de esfuerzo, con un último y estruendoso crujido de madera vieja rindiéndose, la trampilla se movió. Metí los dedos por debajo y tiré con todas mis fuerzas. La puerta, pesada y cubierta de tierra, se levantó lentamente, revelando un rectángulo de oscuridad profunda y un olor que me golpeó con la fuerza de una ola. El olor a tierra fría, a aceite estancado y a tiempo encapsulado. Era un aroma denso, casi sagrado, el perfume de un siglo de silencio. Encendí la linterna y apunté el haz de luz hacia el agujero. Una escalera de piedra, toscamente labrada, descendía hacia las entrañas de la tierra. La luz se perdía en la negrura unos metros más abajo. Pancho gimió a mi lado, asomando la cabeza con cautela. «Espérame aquí, campeón. Ya vuelvo», le ordené. Con el corazón latiéndome en el pecho con la fuerza de un martillo, comencé a bajar. Cada escalón era un paso hacia atrás en el tiempo. El aire se volvía más frío, más denso. Las paredes del sótano eran de piedra y argamasa, construidas con una solidez que hablaba de la determinación de sus creadores. Al llegar al suelo de tierra, me detuve y moví el haz de la linterna lentamente, barriendo la oscuridad. Y entonces los vi. No eran solo máquinas, eran monumentos, siluetas enormes, cubiertas con pesadas lonas de lona encerada, que el polvo de décadas había teñido de un color grisáceo y fantasmal. Parecían animales prehistóricos, durmiendo en su cueva. Conté 3 formas distintas, cada una más imponente que la anterior. Me acerqué a la más cercana, con un respeto casi religioso. La lona estaba rígida y quebradiza al tacto. Con cuidado, tomé una esquina y la levanté. El tejido se deshizo en parte, liberando una nube de polvo que me hizo toser, pero lo que reveló la luz de mi linterna me dejó sin palabras. Era una rueda de hierro macizo, con tacos de acero para aferrarse a la tierra. Seguí la curva de la rueda hacia arriba, y la luz iluminó un chasis de un color rojo oscuro, casi negro por la suciedad pero inconfundible. En el costado, aunque desvaídas por el tiempo, unas letras blancas proclamaban un nombre que había leído en libros de historia agrícola: Fordson. Casi tropezando por la emoción, corrí hacia la siguiente lona. La retiré con más fuerza. Debajo apareció otra maravilla. Era más grande, de un verde oscuro, y con 2 enormes ruedas traseras y 2 pequeñas al frente. En el radiador, una placa de metal amarillento mostraba el relieve de un ciervo saltando. Un John Deere, un modelo D, por su forma robusta y primitiva. La tercera silueta era la más extraña, más compacta, con un diseño que nunca había visto. Al quitarle la lona, descubrí un tractor de orugas, como un pequeño tanque de guerra diseñado para arar la tierra en lugar de conquistarla. Un Caterpillar estaba parado en medio de un tesoro no de oro ni de plata, sino de hierro, ingenio y esperanza. Mi abuelo Emiliano y sus socios no habían enterrado simple maquinaria.
Habían enterrado su sueño de un campo mexicano moderno y próspero. Habían protegido el futuro del robo y la violencia de su presente, y lo habían hecho tan bien que el secreto había sobrevivido a todos ellos. El sótano, fresco y seco, había preservado las máquinas de la peor carcoma del tiempo, el óxido y la humedad. Estaban cubiertas de polvo y sus neumáticos de goma, en los modelos que los tenían, estaban podridos, pero las estructuras metálicas, los motores, los engranajes, parecían intactos esperando una mano que los despertara de su largo sueño. Subí la escalera aturdido, como saliendo de un trance. Afuera, la luz del día me cegó por un instante. Pancho me recibió con saltos y lametones, como si entendiera la magnitud de lo que había encontrado. Me senté en el suelo polvoriento del granero, con mi perro a mi lado, y por primera vez desde que mi esposa, Elena, había fallecido, sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un orgullo profundo y abrumador. El orgullo de ser nieto de Emiliano Ortega, un ranchero visionario, un soñador que plantó semillas de hierro con la esperanza de que un día su descendencia cosechara el futuro. Esa noche, tomé el teléfono y marqué el número de Javier, mi hijo mayor, el ingeniero. Le conté todo, con la voz todavía temblorosa por la emoción. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. «Papá, ¿estás seguro de lo que dices?», preguntó, su tono teñido de ese escepticismo práctico que lo caracterizaba. «¿Tractores de los años 20? Deben ser puro fierro viejo. Chatarra». «No, hijo, no es chatarra», le respondí, con una firmeza que lo sorprendió. «Es nuestra historia. Tienes que verlo. Tú y tu hermano tienen que venir». Luego llamé a Carlos, el menor, el soñador, el que estudió historia del arte y siempre se había sentido más conectado con el pasado. Su reacción fue completamente diferente. «Abuelo Emiliano», exclamó. «Siempre supe que había algo más en sus historias. Es increíble, papá. Es como encontrar una pirámide en el patio trasero. Llegamos el sábado sin falta». Mientras colgaba, una camioneta se detuvo frente al rancho. Era don Ramiro, mi vecino. Un hombre cuya familia había tenido disputas de linderos con la mía desde tiempos de la Revolución. Su mirada era una mezcla de curiosidad y sospecha. «Buenas tardes, Manuel», dijo, bajando de su vehículo. Su voz tenía un filo que no me gustaba. «Oí mucho ruido por el granero viejo. ¿Todo bien? La gente en el pueblo anda diciendo que encontraste algo». La noticia, como el fuego en pasto seco, ya se había extendido. Me puse de pie limpiándome el polvo de los pantalones. «Todo bien, Ramiro. Solo limpiando un poco el cochinero que compré». «Ajá», dijo, entrecerrando los ojos. «Ese granero siempre me dio mala espina. Está justo en la linde que mi bisabuelo siempre reclamó. ¿Quién sabe qué secretos guarda esa tierra?». Su comentario no fue casual. Era una advertencia, una reclamación velada. Comprendí entonces que mi descubrimiento no solo había desenterrado la historia de mi familia, sino también viejas rencillas y codicias que habían permanecido dormidas. Los tractores no eran solo un legado, ahora también eran una prueba, un símbolo que tendría que defender. El fin de semana llegó con la promesa de una reunión familiar que sería diferente a todas las demás. Javier y Carlos llegaron el sábado por la mañana, sus coches de ciudad levantando una nube de polvo que contrastaba con el paisaje sereno del rancho. Javier, siempre pragmático, trajo una caja de herramientas y ropa de trabajo. Carlos, el romántico, trajo su cámara y un cuaderno para tomar notas. Los llevé directamente al granero. La luz del sol que entraba por la puerta abierta iluminaba la trampilla, ahora permanentemente abierta. Les pasé unas lámparas y bajamos en silencio. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra y las luces iluminaron los contornos de las máquinas, el escepticismo de Javier se disolvió en asombro. Caminó alrededor del Fordson, tocando el metal frío, examinando el motor con la mirada crítica de un ingeniero. «Santo cielo, papá, esto es increíble», murmuró. «La construcción es de una simpleza brutal
Hecho para durar 1000 años. Mira estos engranajes, son enormes. Carlos, por su parte, estaba en éxtasis. Tomaba fotos desde todos los ángulos, capturando la pátina del tiempo, las letras desvaídas, la majestuosidad silenciosa de los tractores. Esto es más que maquinaria, es arqueología industrial, decía con los ojos brillantes. Piensen en la historia que tienen, la esperanza que representaban para el abuelo Emiliano. Mientras mis hijos exploraban el sótano, escuché el motor de una camioneta acercándose de nuevo. Era don Ramiro. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban sus 2 hijos, hombres corpulentos y de pocas palabras. Pancho, que estaba echado a la entrada del granero, se levantó y gruñó, el pelo del lomo erizado. «Cálmate, Pancho», le dije en voz baja. Ramiro se plantó en la entrada con los brazos cruzados. Su mirada era dura. «Manuel, mis hijos y yo venimos a hablar. Ya todo el pueblo sabe que encontraste algo de valor en ese terreno. Y como te dije, esa franja de tierra siempre ha estado en disputa». Javier y Carlos subieron del sótano, alertados por las voces. Se pararon a mi lado formando un frente unido. «No hay nada que discutir, Ramiro», respondí, manteniendo la calma. «Compré este granero y esta tierra legalmente. Tengo los papeles». «Los papeles se pueden arreglar», espetó uno de sus hijos. «La palabra y la historia valen más. Y la historia dice que esa loma era de los Valdivia, pero antes de los nuestros». Sentí la sangre subirme a la cabeza. Pero entonces recordé las palabras de don Ernesto. La historia. Mi abuelo no solo había dejado máquinas, me había dejado la prueba definitiva. «Tienes razón, Ramiro», dije sorprendiéndolo. «La historia vale más. Y la historia de este granero no la conoces. ¿Quieres verla?» Sin esperar respuesta, me di la vuelta y bajé de nuevo al sótano. Mis hijos me siguieron. Ramiro y los suyos, picados por la curiosidad, dudaron un momento y luego bajaron también, con torpeza. Encendí todas las lámparas que teníamos, inundando el espacio con luz. Los 3 tractores aparecieron en todo su esplendor polvoriento. Ramiro y sus hijos se quedaron boquiabiertos. «Este lugar», comencé, mi voz resonando en el silencio del sótano. «No lo construyeron los Valdivia. Lo construyó mi abuelo, Emiliano Ortega, con sus socios, hace casi 100 años. Y lo construyeron para proteger esto». Puse mi mano sobre el capó del John Deere. Su sueño de un futuro para este valle. Compraron estas máquinas con el sudor de su frente para dejar de depender del lomo de una mula. Las escondieron aquí para protegerlas de gente como la que tú mencionas, de los que quieren tomar lo que no es suyo. Me acerqué a un rincón del sótano, donde había notado una piedra suelta en la pared. La saqué y metí la mano en el hueco. Dentro, había una pequeña caja de lata oxidada. La abrí. En su interior, envueltos en un trozo de hule, había unos papeles amarillentos. Y como mi abuelo era un hombre precavido, no solo escondió las máquinas, también escondió la prueba. Desdoblé los documentos con cuidado. Eran los títulos de propiedad originales de esa pequeña parcela de tierra, a nombre de la cooperativa formada por mi abuelo y sus socios. Y junto a ellos el recibo de compra de los 3 tractores, fechado en 1926. Le extendí los papeles a Ramiro. Los tomó con manos temblorosas y los examinó a la luz de una lámpara. El silencio era total. Sus hijos miraban el suelo, avergonzados. La evidencia era irrefutable. No era un tesoro encontrado al azar. Era un legado familiar, planificado y protegido durante un siglo. Ramiro levantó la vista. La dureza de su mirada se había desvanecido, reemplazada por un respeto a regañadientes. «Tu abuelo era un hombre inteligente», dijo en voz baja. Dobló los papeles y me los devolvió. «Esta tierra es tuya, Manuel. Y lo que hay en ella, también». Dio media vuelta y subió la escalera, seguido por sus hijos. La confrontación había terminado, no con gritos ni amenazas, sino con el peso silencioso de la verdad. Esa tarde, la atmósfera en el rancho cambió. La tensión se disipó y fue reemplazada por una energía vibrante y llena de propósito.
Javier, el ingeniero, ya no veía chatarra, sino un desafío fascinante. Papá, con un poco de trabajo, creo que podemos hacer que estas máquinas vuelvan a funcionar, dijo, su voz llena de una emoción que rara vez mostraba. Los motores son simples, mecánicos. No hay electrónica, no hay computadoras, es pura fuerza bruta. Podemos limpiarlos, cambiar los fluidos, reparar las piezas rotas. Podemos hacerlos arrancar. La idea prendió como fuego. La semana siguiente, el Porvenir se transformó en un taller al aire libre. Con la ayuda de un polipasto que trajimos del pueblo, sacamos los tractores del sótano, uno por uno. Fue un momento solemne. Verlos salir a la luz del sol por primera vez en casi 100 años fue como presenciar un nacimiento. La gente del pueblo, atraída por el rumor, se congregó a una distancia respetuosa para observar. Entre ellos estaba don Ernesto, a quien habíamos traído en mi camioneta para que fuera testigo. Sus ojos llorosos brillaban de orgullo. Lo lograron, Emiliano. Lo lograron. Lo oí susurrar. El trabajo fue arduo, metódico. Limpiamos décadas de polvo y grasa vieja. Vaciamos los tanques de combustible y aceite, que olían a un tiempo olvidado. Desmontamos los carburadores, las bujías, los magnetos. Cada pieza era una lección de historia. Javier dirigía la operación con la precisión de un cirujano, mientras Carlos documentaba cada paso con su cámara, y yo ayudaba en lo que podía, sintiéndome más conectado con mis hijos que nunca antes. Pancho supervisaba todo, echado a la sombra de un mezquite, como un patriarca satisfecho. El día que decidimos intentar arrancar el primero, el Fordson, el aire estaba cargado de expectación. Habíamos llenado el tanque con gasolina nueva, revisado cada cable y cada manguera. Javier se paró frente al tractor, con la manivela de arranque en las manos. «Bueno, aquí vamos», dijo respirando hondo. «Es el momento de la verdad». Enganchó la manivela y la giró con fuerza. El motor tosió, un sonido gutural y seco. Lo intentó de nuevo. Nada. Un murmullo de decepción recorrió al pequeño grupo de curiosos. Don Ramiro, que había estado observando desde la cerca de su propiedad, negó con la cabeza. «No se rindan», gritó don Ernesto desde su silla. «Esa máquina tiene el corazón de tu abuelo. Dale con ganas». Javier, inspirado, se preparó para un último intento. Puso todo su peso y su fuerza en el giro. La manivela giró. El motor tosió 1, 2 veces. Y entonces ocurrió el milagro. Con una explosión que hizo saltar a las gallinas, seguida de una nube de humo negro, el motor del Fordson cobró vida. Un estruendo ronco, poderoso, desigual, llenó el aire. Era un sonido que no se había escuchado en ese valle en casi un siglo. Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Mis hijos se abrazaron, cubiertos de grasa y sonriendo de oreja a oreja. Yo sentí un nudo en la garganta. Era el sonido de la victoria. El sonido del sueño de mi abuelo, rugiendo de nuevo bajo el sol de Zacatecas. Pancho se levantó y soltó un solo ladrido, fuerte y claro. Su trabajo estaba hecho. Los meses que siguieron fueron de renacimiento, no solo para los tractores, sino para mi familia y para el porvenir. Con la ayuda de un mecánico amigo de Javier, logramos poner en marcha los otros 2 tractores. El rugido del John Deere y el traqueteo del Caterpillar se unieron al coro del Fordson. Las máquinas no eran solo piezas de museo, eran funcionales. Restringimos su uso para no desgastarlas, pero en la temporada de siembra, usé el John Deere para arar una pequeña parcela de la milpa, la misma tierra que mi abuelo había trabajado a mano. Sentir la potencia de esa máquina bajo mis manos, saber que estaba completando un ciclo que él había comenzado, fue una de las experiencias más profundas de mi vida. La noticia de los tractores de don Manuel se extendió por toda la región. Vinieron periodistas de la capital del estado, historiadores de la universidad, coleccionistas ofreciendo sumas de dinero que me hubieran solucionado la vida. Rechacé todas las ofertas. Estos tractores no tienen precio, les decía. Pertenecen a esta tierra, a el porvenir.
Mis hijos encontraron en el rancho una nueva razón para volver. Javier pasaba fines de semana enteros afinando los motores, una pasión que no sabía que tenía. Carlos organizó una pequeña exposición en el granero, ahora limpio y restaurado, con sus fotografías y la historia de Emiliano Ortega y sus socios. El granero de la basura se había convertido en un museo vivo, un monumento a la visión de 4 rancheros. La relación con don Ramiro también cambió. El respeto forzado de aquel día en el sótano se transformó en una admiración genuina. A veces venía al rancho, con la excusa de pedirme un poco de sal, solo para quedarse un rato mirando las máquinas. «Hombres como tu abuelo ya no existen, Manuel», me dijo una vez, y en su voz no había envidia, solo nostalgia. Las viejas rencillas se disolvieron, lavadas por el respeto a una historia que era más grande que nuestras pequeñas disputas. Una tarde, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo con sus colores de despedida, estaba sentado en el porche, como tantas otras veces. El aire olía a tierra mojada por una lluvia reciente y a la paz que sigue al trabajo bien hecho. El John Deere restaurado descansaba cerca del corral, su pintura verde brillando bajo la luz dorada. Mis hijos, que habían venido a pasar la semana, reían mientras reparaban una cerca. Pancho se acercó y apoyó su cabeza en mi regazo. Le rasqué detrás de las orejas, en ese lugar que tanto le gustaba. Su pelaje todavía olía a campo, a polvo, a lealtad. Miré su rostro sereno, sus ojos sabios, y comprendí la verdad más profunda de todo lo que había sucedido. Yo no había encontrado los tractores. Él los había encontrado. Yo solo había seguido su instinto, su extraña y obstinada certeza. Él, de alguna manera que mi mente humana no podía comprender, había escuchado el eco de la historia que dormía bajo la tierra. Había sentido la vibración de ese sueño de hierro y se había negado a ignorarla. «Tenías razón, viejo amigo», le susurré. «Siempre la tienes». Él respondió con un suave suspiro de satisfacción, cerrando los ojos. En ese momento, entendí que el porvenir no era solo un pedazo de tierra o una colección de edificios. Era un tejido de historias, de sacrificios, de sueños, un legado que no solo se hereda en papeles, sino que se siente en el corazón, se respira en el aire y a veces se descubre gracias al olfato de un perro fiel. La tierra de mis ancestros había guardado su secreto pacientemente, esperando a alguien que la escuchara, y me había enseñado que el mayor tesoro no es el que brilla, sino el que perdura, que el honor de una familia se construye no solo con lo que se ve, sino con lo que se protege en silencio, y que la conexión más pura, la que une al hombre, a la tierra y a la historia, a veces ladra, tiene 4 patas y un corazón que nunca duda.